Gracias por escuchar nuestros podcasts en RTV Play Radio y en la aplicación de Radio 3. Efecto Doppler. Radio 3. Hola, ¿qué tal? No hemos aprendido nada. Esta es una de las frases que ahora suenan como un mantra después de un tiempo en el que decíamos de esta vamos a salir mejores. Hay preguntas sobre la naturaleza humana que resuenan sobre nuestras cabezas y esta noche queremos hablar precisamente de eso, de preguntas. Filosofía para los más pequeños es el eje de un sello de literatura infantil y juvenil. Wonder Ponder ahora presenta un nuevo título. ¿Hay alguien ahí? Es un libro ilustrado que mira a la Tierra y a los seres que la habitamos con la curiosidad de un extraterrestre. Hoy nos acompaña su editora, Ellen Dati. Efecto Doppler, Radio 3. Con la mirada de un extraterrestre sobre la vida humana en el planeta Tierra, así es la nueva propuesta de Wonder Ponder. ¿Hay alguien ahí? Es un preguntario, así dicen, ilustrado, lleno de interrogantes y casi ninguna respuesta. Es una provocación, una incitación a la conversación, a la reflexión individual sobre lo humano, la relación con los otros, lo que significa el progreso o el conocimiento, ideas y textos de Ellen Dati. Ella es traductora, bloguera, profesora y es autora de las series Filosofía Visual de Wonder Ponder. ¿Qué tal, Ellen? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por venirte de nuevo aquí a Efecto Doppler. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, de nuevo la filosofía y esa gran asignatura que baila siempre del currículo escolar, pero es la que a ti te interesa, ¿no? La filosofía, no tanto como enseñanzas de autores o textos, sino como extrañamiento, ¿no? Se trata de contagiar una actitud vital. ¿Por qué este empeño en continuar con la filosofía, Ellen? Pues realmente creo que el empeño viene de un interés personal, o sea, de un gozo que yo tengo cuando pienso en el mundo y en mí misma y que me llevó a estudiar filosofía y que me apetece contagiar, ¿no? Es como mira qué raros somos, mira qué raro es el mundo, mira. Me gusta eso, siempre me ha gustado. Uh-huh. Pues es la propuesta para una literatura infantil y juvenil. Y bueno, este relato parte de un acontecimiento en una playa de Cádiz. Desde el planeta Vivopia llega un mensaje, el proyecto Contacto Tierra. Coméntanos, ¿cómo es este punto de partida? Bueno, pues este punto de partida realmente fue, creo que, lo último que hicimos del libro. Efectivamente, una nave espacial no tripulada aterrizaba en la playa de Cádiz y nos dejaba una serie de objetos y uno de ellos es este primer mensaje extraterrestre que resulta que está en formato libro, ¿no? Extrañamente, quizá. Y esta fue un poco como el hilo que cose lo que es una especie de atlas de preguntas temático. Cada doble página explora un determinado tema desde el punto de vista, nos hace mirarnos a nosotros mismas y a nosotros mismos desde fuera, ¿no? Desde como extravívopes, ¿no? No extraterrestres, sino nos miran unos seres desde Vivopia y dicen y nos hacen unas preguntas. Y este mecanismo, digamos, de pensar desde el extrañamiento y de mirarnos a nosotros como las raras y los raros, era una de las maneras que nos parecía que cosía bien esta idea de atlas filosófico, ¿no? Y de alguna manera contarlo como un hecho noticioso, ¿no? O casi como un hallazgo científico que requiere un protocolo de actuación. ¿De qué manera juegas con la ficción y la no ficción? Porque también esto es algo habitual en tus textos. Sí, es algo que me gusta mucho. O sea, creo que también con la ficción y la filosofía y las posibilidades de la filosofía de la ficción y cómo se alimentan ambas cosas. Aquí hay mucho juego con... Supongo que hay una investigación, podríamos decir, una investigación científica detrás del libro, ¿no? En el momento en que decido que tiene que ser
unos extraterrestres que nos mandan este preguntario, tengo que investigar cosas que yo nunca, la verdad, nunca me he decidido, no sabía mucho acerca de los distintos organismos que se dedican a buscar señales de vida extraterrestre inteligente y también de enviar mensajes, ¿no? Entonces está la SETI, la METI y todos estos organismos que realmente se dedican a eso, y no solo eso, sino que tienen un protocolo muy estricto y detallado en un documento donde dicen qué pasaría si nos llegara realmente un mensaje extraterrestre, qué mecanismos se pondrían en acción, ¿no? Políticamente, quién sería el interlocutor, por qué, qué luchas de poder habría, ¿no? Entonces así arranca, digamos, el libro con ese protocolo estricto y ese juego de protocolo estricto, ¿no? Y de verdades encontradas después de 10 meses de investigación de este libro que había en la nave. Pues como explicabas antes, este libro se estructura en 14 mapas temáticos, se abre con cómo es ser humano y el segundo apartado es cómo es ser tú. Digamos que de una categoría genérica, preguntas que apuntan más al yo. ¿Cómo te has planteado este recorrido? Estos grandes mapas temáticos. Pues me costó mucho llegar a los 14 mapas, ¿no? que contiene el libro. Quería que fuera una especie de recorrido amplio filosófico cuáles son los grandes temas de la filosofía, ¿no? Entonces vamos ahí desde qué nos hace humanos a qué te hace tú, ¿no? De la identidad colectiva a la identidad subjetiva, pero también pues nos preguntan los bípopes acerca del género. Ellos no lo entienden muy bien porque no tienen género. Nos preguntan acerca de nuestros sistemas de mando. Entonces, filosofía política, nos preguntan si somos buena gente o no, o hasta qué punto. Nos preguntan qué tal nos llevamos también con otros seres terrícolas, ¿no? Cómo los tratamos, cómo nos tratan. Y bueno, realmente la idea era hacer un mapa un poco representativo de un mapa variado, digamos, de prismas filosóficos con los que podemos mirar el mundo. Y bueno, indudablemente, claro, se quedaron fuera algunos, pero yo creo que estoy contenta como con el equilibrio y con la variedad, ¿no? También hay una doble página sobre matemáticas, una sobre el lenguaje, ¿no? Sí, sobre el arte, ahora hablaremos también de ello, pero estabas hablando de algunos prismas filosóficos y me interesaba mucho esto que estabas comentando, que también quiero hablarlo del género. También se cuestionan, bueno, pues toda la mirada estereotipada, ¿no? Esta construcción social que es el género, pero ¿cuáles son los autores, filósofos, filósofas que están detrás de toda esa serie de preguntas? Porque, por ejemplo, estoy pensando en algunos contemporáneos, ¿no? Como Paul B. Preciado, con todos estos planteamientos que hace sobre el género y en concreto, por ejemplo, un apartamento en Urano, ¿no? Se me viene a la cabeza por algunos de los planteamientos que citas ahí. Claro, bueno, realmente están, supongo, todos los filósofos y filósofas que he leído alguna vez, ¿no? O sea, hay un mapa. La ventaja, digamos, de trabajar con preguntas es que no estás trabajando con teorías concretas, sino que puedes abrir y realmente las preguntas que nos hemos hecho acerca del sistema de mando o, por ejemplo, del género, son las mismas dependiendo, aunque las teorías sean diferentes, las preguntas están ahí. Es verdad que probablemente ahora estamos en un momento justamente en el género donde casi hay preguntas nuevas, ¿no? Pero el que nos lo hagan los alienígenas nos permite hacer unas preguntas. Creo que la expresión no es limpia de teoría, pero en el sentido es como preteóricas, ¿no? Es como la pregunta como desde la base, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso incluye pues todas las filósofas y filósofos que habré leído. De alguna manera, algunos más conscientes y otros más inconscientes. Decía yo que es un libro que puede servir para la conversación entre padres e hijos, pero fíjate, pensando en la construcción social del género, casi
me parecen más preguntas de los padres a los hijos, ¿no? Porque en esto también y algunas generaciones nos pueden ya dar muchas lecciones. Estamos ahora mismo, por ejemplo, en la generación nacida en los 2000, yo creo que la generación más ecologista, más feminista y que tiene pues más claro algunas deconstrucciones que a nosotros nos ha costado más transitar. En este sentido, ¿tú cómo te has planteado pues esta conversación entre padres e hijos? ¿O estoy siendo yo también un poco estereotípica a la hora de plantear este supuesto, ¿no?, para leer este libro? Bueno, hay un sentido en el que, pensamos que las nuevas generaciones están muy deconstruidas y, bueno, hay un sentido en el que es cierto, pero también es verdad que se construyen muy rápido, ¿no? Y de repente nos olvidamos de las preguntas de base. Es muy fácil que esto pase. Así que realmente el hacer tambalear nuestras certezas, que va en ambas direcciones, va en tambalear las certezas de la juventud y también las certezas de las que somos más mayores, beneficia justamente a una conversación real, ¿no? Donde no estamos intentando trasladar o convencer o persuadir, sino que realmente estamos intentando abrir y desempacar exactamente qué hay detrás de esa certeza que adoptamos y a las que nos agarramos y qué hay detrás de algunas de estas grandes preguntas. Entonces, lo que a mí me gusta, y de hecho lo que hacemos un poco en el proceso de edición también de nuestros libros, es asegurarnos de que se llega a la mesa de la familia o del aula o donde se saque el libro con una serie de certezas, ¿no? Todos llegamos así con ideas claras acerca de algunas de las preguntas, y que al final nuestras ideas estén un poco menos claras y que eso nos haga, de alguna manera, estar más abiertas y abiertos a escuchar las ideas de los demás, ¿no? Uh-huh. Este desequilibrio es lo que a mí me interesa provocar con los libros. Uh-huh. La duda, pues estábamos hablando de la naturaleza de lo humano, las relaciones entre los humanos, pero se dedica mucha parte, como estabas comentando, digamos como a la producción intelectual, ¿no? La relación con las palabras, con la ciencia, con el arte. También hay una intención, Helen, de romper compartimentos estancos. Parece que el arte y la ciencia no tienen nada que ver, y aquí, bueno, pues vemos que en realidad pues también son productos, ¿no? Construcciones humanas de igual manera. Claro, me interesaba de alguna manera esa mirada exterior nos hace justamente cuestionar también disciplinas y hasta qué punto se cruzan o no se cruzan, y esa mirada te permite jugar un poco con eso, ¿no? Y sí, yo creo que ahí hay había un intento pensado, ¿no? En el libro. Hablamos esta noche del último título de Wonder Ponder. ¿Hay alguien ahí? Tenemos que decir un libro ilustrado, filosofía visual, así llaman a toda esta serie. El diseño de este libro, Helen, corre a cargo del estudio Paten, Alicia Novoa y Carlos Egan. Negro en la cubierta, la verdad es que el negro, por esta idea del espacio como fondo, están las páginas que inician y que terminan este viaje, casi como si cerrara un círculo. Pero coméntanos, ¿cómo es el trabajo visual y cómo es el trabajo con ellos? Bueno, pues este libro es bastante diferente a nuestros libros anteriores, sí. Porque, bueno, en la serie de filosofía visual, que son los que vienen en cajas y con las páginas sueltas, que hacemos con Daniela Martagón, ahí la imagen tiene una función de propulsar o disparar preguntas, ¿no? La imagen en sí lo que intentamos hacer es crear imágenes que generan preguntas. Aquí la función de la imagen es muy diferente, porque es un libro con cerca de 500 preguntas, y la imagen de alguna manera tiene una función aquí estructuradora de la página, también un poco calmadora de un posible abrumamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, Studio Paten los conocimos porque son los diseñadores de una revista que nos encanta, que se llama The New Philosopher, que es una revista australiana. Y se nos ocurrió mirar quiénes eran y vimos que vivían en Valencia y dijimos, vamos a ver y a probar suerte. Y bueno, fue un proceso muy, muy interesante. Ellos no habían hecho antes un libro para
para público joven, y nosotras realmente no habíamos trabajado tampoco con alguien externo, porque somos un equipo que trabaja muy conjuntamente, ¿no? En torno a una misma mesa muchas veces. Entonces esa separación fue interesante en el proceso. A mí me encanta el trabajo que han hecho y cómo han creado esos mapas visuales, y han creado un mapa sobre el que las preguntas efectivamente tienen como un recorrido, ¿no? Puedes abrir la página y funciona de alguna manera visualmente muy como un mapa con distintos accidentes geográficos o lo que esté representado ahí. Y hay algo que te apetece recorrer la página, ¿no? No sientes que el texto te come, ¿no? De alguna manera, sino que realmente han proporcionado como una especie de hogar a las preguntas, ¿no? De una manera que me gusta mucho. Y bueno, a mí yo soy muy fan soy fan del libro, de todo lo que han hecho, pero del saludo inicial de los bíbopes y de la despedida inicial. Con tan poco texto, hay algo que como transmite el tono, el humor, en ningún momento aparece nunca ningún ser bíbope, ¿no? Que es una cosa que decidimos desde el principio, que no se podían representar, pero al mismo tiempo están ahí, ¿no? Y lo que han hecho y cómo lo han hecho añade a un sentido y a un tono un poco humorístico, dentro de que es un libro que tiene también, de alguna manera, mucha seriedad, ¿no? Puede desprenderse del libro mucha seriedad, pero me gusta mucho el tono que han conseguido. Uh-huh. Vamos a hablar del trabajo de editora, ¿no? Porque regresamos a la normalidad después de 2 años y medio de medidas especiales, pero bueno, parece que al sector del libro, así en general, con los grandes datos, no le ha ido mal. Se venden más libros, pero ¿cómo repercute y cómo está repercutiendo todo este momento en las editoriales independientes, en una editorial como la vuestra? Bueno, yo creo que nosotras no somos ni representativas de las editoriales independientes, en el sentido de que somos realmente pequeñas, ¿no? Llevamos 7 años y medio y tenemos 7 libros. Y más o menos vamos a un libro por año. De hecho, una de las cosas que hicimos en la pandemia fue realmente detener la producción. Seguimos trabajando, pero como somos tan pequeñas, nos permite de alguna manera replegarnos, ¿no? Entonces no creo que seamos representativas en ese sentido, pero sí que creo que ha habido cosas positivas. Nosotras formamos parte de la asociación Album, por ejemplo, y una de las cosas que ha pasado es que se ha publicado un poco menos. Y yo creo que eso es bastante positivo en un mercado que está absolutamente saturadísimo, y la presión de publicar novedades y las librerías, las mesas. O sea, nosotras estamos jugando a otro juego, ni siquiera pretendemos que eso ocurra, ¿no? No nos vemos presionadas, ¿no? Una de las ventajas es esa, de publicar tan poco y tan lento que estamos fuera del juego. Pero sí que a mí me parece interesante lo que ha pasado en ese sentido. Luego ahora además estamos en un momento donde el precio del papel está absolutamente disparado, pero de una manera, que se te cae la mandíbula cada vez que te llega un presupuesto. Y bueno, eso está generando también tomas de decisiones que vamos a ver. Si una de ellas es que se publica menos y se cuida más el catálogo y se intenta mantener en catálogo lo que se hace, se publica un poquito menos y mejor, yo creo que es buena cosa. Uh-huh. Pues el pasado viernes, la noche de los libros, estuvimos precisamente con las editoras de 2 editoriales pequeñas, Sol Salama de Tránsito, Libros de la Mujer Rota, que es una editorial con sede en Santiago de Chile, Claudia Apablaza, y ellas hablaban, bueno, de que de alguna manera las editoriales independientes eran más interdependientes. ¿Tú estás de acuerdo con esto que comentabas? Esta plataforma de la que nos hablabas, hay más contacto con otra serie de editoriales amigas, gentes que están haciendo cosas parecidas y a las que te puedes apoyar. Bueno, en el caso concreto de Album, yo creo que hay unas sinergias muy interesantes que se han creado y, por ejemplo, que nos permite hacer algo como
a una editorial tan pequeña como Wonder Ponder estar presente en Bolonia en un stand colectivo de álbum, por ejemplo. Esto nunca había pasado antes y es interesante también. Hemos hecho un catálogo de venta de derechos de editoriales de álbum. Bueno, es un enfoque que creo que va a beneficiar también a la venta de derechos, ¿no? Antes, o sea, España no es un país muy vendedor de derechos, ¿no? Es muy comprador de derechos, especialmente en infantil. Hasta hace poco prácticamente se vendía muy poco, desde luego comparado con lo que se compraba. Y se está empezando a poner el foco en tratar de vender más fuera y está funcionando con iniciativas como esta, ¿no? Y eso también creo que beneficia la calidad. En el momento en que vas más allá únicamente de tu propio mercado y piensas que vas a tener que, pues no sé, venderlo a Alemania o a donde quieras, ¿no? Bueno, pues empiezan a entrar unas categorías un poco. Subes la calidad en el sentido que no solo tiene que ser para un contexto determinado, sino que tienes que pensar un poquito más universalmente. Me parece interesante lo que puede salir de ahí. Y sí, yo creo que asociaciones como Álbum, desde luego, que ayudan. Vamos, a nosotras, por ejemplo, nos ayudan a estar presentes simplemente, ¿no? Que no ni siquiera podríamos alcanzar estar en muchos foros en los que estamos gracias a Álbum. Uh-huh. Ahora también hay una serie de iniciativas que están, bueno, pues apostando por los libros ilustrados, por el cómic, por el tebeo, pero yo no sé si esto os pilla de refilón o también tiene que ver con vosotras, con los libros visuales, juveniles e infantiles, ¿no? Si este tipo de iniciativas que apoyan el tebeo tienen que ver también o tienen alguna repercusión en lo que tiene que ver con la literatura infantil. La verdad es que posiblemente. Nosotras, digamos que, como he dicho antes, un poco estamos tan al margen. Qué maravilla, Helen. Bueno, es una maravilla, es una decisión, sí. ¿no? Es decir, a ver, queremos hacer las cosas exactamente como queremos, al ritmo que requieren también. O sea, nuestros libros tardamos como mínimo un año en hacerlos y hace falta tiempo para dejar reposar los libros, para volver a verlos, para volver a editarlos con ojos frescos después de dejarlos un tiempo y es muy importante, creo, los tiempos, ¿no? Y los tiempos y el mercado son difíciles de conjugar. Así que una de las maneras, por ejemplo, en nuestro caso es tratar de, digamos, estructuralmente, o sea, subvencionar la actividad editorial con otras cosas. Nosotros hacemos, por ejemplo, mucha formación para adultos, de profesorado y de otros adultos también. Y eso también, pues bueno, alimenta la parte editorial, ¿no? Pues esto alimenta la parte editorial de Wonder Ponder, que tienen una nueva propuesta. ¿Hay alguien ahí? Es un preguntario ilustrado. Son preguntas que apelan a lo fundamental del ser humano y también a su vida en este planeta. Y Helen Dati es la editora, también la autora de estos textos y la impulsora de estos proyectos. Ha sido un placer tenerte de nuevo aquí en Efecto Doppler, Helen. Muchas gracias. Tengo que mencionar a la otra editora, que es Raquel Martínez Uña, que es editora también. Sí, porque has hablado todo el rato en plural. Sí. Y no podríamos ser descorteses. Muchísimas gracias, Helen. Gracias, Esther.